Gloria a Dios. Vamos a buscar en 2 capítulo 11, versículo 3. 2 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que muevas tu Santo Espíritu en medio de nosotros, que nos hable, Señor, según la necesidad de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero tengo miedo, lo mismo que la serpiente sedujo con su astucia a Eva, temo que pervierta sus pensamientos apartándolos de una sincera y limpia entrega a Cristo. Bueno, esta carta de Pablo, escrita a los Corintios, expresa la preocupación de Pablo como, se puede decir, padre espiritual de esta gente, de estas personas, a que sean engañados por falsos maestros. Él aquí está advirtiendo acerca de la astucia, del engaño que estos falsos maestros manejan y lo peligroso que era el prestar oído. Entonces compara este acto con el acto primero, digamos, que es la serpiente engañando a Eva. Generalmente, cuando el Señor en su palabra nos enseña que hay que guardar el corazón, o en este caso que no se pervierta, por eso la segunda versión que leímos dice, temo que pervierta sus pensamientos, hablamos de un tema que es crucial en el camino de cualquier creyente de cualquier época del mundo y cualquier lugar del mundo, porque si nosotros analizamos la característica del enemigo, de Satanás, es robar, matar, destruir, pero si vemos la obra que a él lo llevó a caer de su condición de ángel, de ser espiritual que estaba del lado de Dios, es la perversión del corazón. La perversión nos lleva a que se quite la facilidad o el acceso a que entre la palabra del Señor. Se vuelve difícil el aceptar la voluntad. Por eso uno mira en la iglesia generalmente que una persona que ha logrado ser pervertida por el enemigo muy difícilmente recupera la condición, ¿sí? Y esto es algo que yo lo he aprendido, digamos, a manera de enseñanza de nuestro apóstol, pero también en la práctica. Generalmente cuando uno mira a alguna persona que ya está como dando señales de dureza y todas estas cosas, y por más que uno ore, se da cuenta de que es muy difícil retroceder ese proceso nocivo o dañino en el cual el enemigo ha logrado envenenar y dañar. Por eso dice la palabra que sobre todas las cosas hay que guardar el corazón, porque aquí está todo lo referente al desempeño de nosotros en la vida, y no solamente en la vida terrenal, sino en lo que está por venir. O sea, nosotros estamos forjando, digamos, nuestro camino al cielo y nuestro futuro en el cielo. Entonces, el temor de Pablo, pues era real al darse cuenta de que, como mencionábamos hace unos días, las enseñanzas se conviertan en otra cosa, se tomen por otro lado, o inclusive que las personas empiecen a dar lugar a otras posturas. Esto generalmente es criticado aún por los mismos creyentes porque la gente considera que tenemos derecho como a acercarnos a todas las posibles teorías y cada quien elegir, pensando que nosotros tenemos la capacidad del alma y del espíritu y de nuestro cerebro para saber determinar qué está bien y qué está mal. Lo peligroso de esta obra de Satanás es que a veces nosotros prestamos el oído, ya sea directamente a personas o ya sea a lo que el enemigo nos habla a nosotros, a nuestros oídos espirituales y anímicos,
pensando que vamos a lograr combatir, ¿sí? Por eso pensamos que estamos firmes, por eso la palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, o sea, es un cuidado que va más allá de tener que experimentarlo. Hay cosas en la palabra que el Señor sí nos permite experimentarlas y aprenderlas, digamos, por nuestra propia cuenta, se puede decir. Pero hay otros temas en los que definitivamente nosotros tenemos que aprenderle a creer al Señor, porque si no lo hacemos y preferimos experimentarlo, el riesgo que se corre es bastante grande. Y el plan del enemigo es que usted pierda la fe. Y la fe no se pierde, se puede decir, no se pierde de la noche a la mañana, ni se pierde de una manera visible. Los cambios del ánimo que provoca la falta de fe se van viendo paulatinamente a través de un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, eh, la perversión del corazón es prácticamente lo primero que hay que guardar para que la fe no se pierda. Entonces, eh, es necesario que nosotros conscientemente, por medio de la fe, cuidemos la sencillez que hay en el corazón, ¿sí? El corazón del hombre y el alma del hombre es tan fácil de marear y de hinchar o de pervertir, que por eso es que la palabra le da especial cuidado a esto. Por eso la gente, como mencionaba, la gente que ya ha tenido el veneno o que ya ha logrado desviarse y cambiar el pensamiento, muy difícilmente retorna. Y si retornan, retornan ya viciados, ¿sí? Entonces ya es como es más fácil darle clases a una persona de cualquier área de la vida, es más fácil darle clases a una persona que no sabe nada, a la persona que ha pasado por múltiples maestros, porque esas personas ya llegan con vicios, ¿sí? Que han cogido de una parte, de otra. Entonces, esto es lo que hay que cuidar para que la fe se conserve en una condición lo más pura posible, entendiendo que la obra del Señor o que el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia va a ser a recoger a la iglesia que está limpia, ¿sí? Que, pues, cabe mencionar aquí que no es limpia de pecado, sino que ha sido limpiada por la sangre de Cristo y que ha sido metida en este proceso. Entonces, así como Pablo, el Señor coloca en mi corazón advertir de las durezas que se mueven en el corazón, de el prestar oído, porque a veces esas palabras o esos anzuelos que tira el enemigo nos enganchan y realmente a usted alguna cosa le pone a pensar algo que usted escuchó. ¿Qué es malo pensar? Pues por supuesto que no, pero sí eh, es muy necesario ser cuidadosos, sobre todo ahora, por eso la palabra lo especifica, que uno escucha tantas versiones de lo mismo, ¿sí? Por eso el Señor dice en su palabra que hay que conservarnos lo más parecido a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? El Evangelio que enseñan los apóstoles y los cristianos del primer siglo, ¿sí? Toda corriente, por muy buena intención que tenga, que se aleje de esto, tiende a tener algo, una composición que no es la composición que el Señor determinó y por lo tanto es más susceptible de ser viciada. Entonces, eh, lo primero que el enemigo hace, volviendo a lo que estábamos hablando, es llenarnos de ínfulas, ¿sí? Por eso es que a veces nosotros menospreciamos la obra del Señor en la que nos pone en una condición de humillación. Y esto es certero. Un cristiano que tenga propósito de Dios, le garantizo que va a tener un aguijón que lo mantiene pequeño delante del Señor, ¿sí? Puede parecer, digamos, desventajoso. O sea que si me vuelvo creyente voy a tener una condición, pues las condiciones de desventaja van a estar por la simple humanidad en creyentes o no creyentes, pero sí es verdad que parte de la obra del Señor es mantenernos en una condición en la que se nos permite estar sanos, saludables en la fe. Esto a veces implica
algunas no concesiones de parte del Señor o algunos aguijones permanentes que si la persona no, si esto no es un obstáculo para la fe de la persona, esto nos lleva a lograr ver el desarrollo del proceso de Cristo, ¿sí? Que se va a ver desarrollado más allá de cualquier situación y de cualquier debilidad. Entonces, cuando usted habla con las personas que tienen un propósito del Señor, se da cuenta de que en realidad hay padecimientos, ¿sí? Pero que son la obra del Señor y el enemigo quiere engañar y quiere pensar que es el bienestar, eh, digamos, de esta vida lo que realmente importa. Por eso toda persona que vaya en pos de las cosas de este mundo no puede encontrar al Señor, ¿sí? Porque a veces el Evangelio es ese camino que la gente piensa que va a usar para lograr pues sus objetivos personales. Y si bien es cierto que el Señor ayuda en muchas partes, el Señor necesita que se conserve la condición del corazón. Entonces el Señor nos pone a nosotros a padecer y coloca delante de nosotros a veces personas que nos hacen callar, que nos humillan, que solamente por la condición incluso de bienestar de una persona nos colocan a nosotros a pensar por qué nosotros no podemos estar en esa supuesta bendición. Es bueno que nosotros lo sepamos porque el ojo humano se engaña muy fácilmente, ¿sí? El ojo natural se engaña muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces a uno lo mira, no, qué bendiciones, que usted es bendecida, es que, o bueno, a cualquier persona que camine con el Señor. Y si bien es cierto, sí, pues también hay un aspecto que la gente no ve, ¿sí? Que eso es el Señor y cada uno, y cada quien, que es el que lo mantiene a uno pequeño y humillado y dependiendo sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó al enemigo en el cielo, a Satanás? Se llenó de ínfulas, ¿sí? Entonces, yo creería que una de las principales amenazas que hace el diablo con nosotros, aparte de robar, matar y destruir, es el introducir la perversión en el corazón para que usted mire las cosas diferente, para que el ser humano en su condición pequeña empiece a cuestionar, empiece a atribuir eh, cosas a lo que no le debe atribuir, eh, no sé, la atención o las razones, todo lo que surge del pensamiento, ¿sí? Entonces, fíjese que todo lo que nos aparta del Señor es lo que viene del pensamiento. O sea, lo que está afuera en realidad no es lo que nos daña, porque alrededor de nosotros se van a mover muchas cosas. Y en estos días el Señor colocaba como una situación en la que tuvimos los dos que hacer como una reflexión y decir, no hay que equivocarse en esta apreciación que estamos teniendo, porque puede ser muy razonable, pero nos está descalificando delante del Señor, ¿sí? Entonces, hay aquí un tema bien importante y es que ante quién nosotros debemos cuidarnos o ante quién le debemos las cuentas o cuál es la voz que nosotros debemos escuchar. También se puede entender. Entonces aquí el Señor nos dice eh, que a quien usted le tiene que dar cuentas de sus pensamientos, ¿sí? De esas a veces rebeliones que tenemos con el Señor, porque yo creo que todos aquí en algún punto hemos cuestionado y nos hemos sentido como en un trabajo con el Señor, como que hay un aspecto trabajoso, como que algo no nos agrada, o a veces ni siquiera es con el Señor, pero sí con las personas que coloca alrededor, y tenemos razones para eso, ¿sí? Pero la aprobación no van a ser las razones que tengamos, sino la postura delante del Señor. Por eso cuando usted quiera calificar alguna circunstancia, primero hay que preguntarse si si pensar de esa manera en realidad me descalifica delante del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué sirve? Porque eh, nosotros tenemos que evaluar las cosas que nos pasan, ¿sí o no? Todos los días. Uno tiene que decir, bueno, ¿esto será de Dios
o será del enemigo, porque no todo lo que es aparentemente bueno proviene del Señor. A veces una aflicción, a veces una situación es la herramienta de Dios. ¿Sí? Entonces todo eso hay que evaluarlo. Y si usted tiene el corazón pervertido, lo va a tomar del lado que no es. Por eso el enemigo se ha encargado en el sistema del mundo de pervertir todo. Entonces, eh, quieren hacer parecer las cosas malas, las quieren hacer parecer buenas. Y es tan sutil el enemigo, y esto tiene mucho, mucho que ver con el tema del ocultismo, es decir, lo que está oculto, ¿sí? Las prácticas de brujería, de chamanismo, de santería, porque usted entenderá que así como nosotros, como siervos de Dios, estamos eh, de alguna manera expandiendo la luz, pues el trabajo de ellos es apagar la luz o, dicho de otro modo, extender las tinieblas. Entonces, estos aspectos de rebelión pueden entrar a nuestra vida por cosas que ni siquiera las pensamos a veces, ¿sí? Sustancias, que eso ahorita lo mencionamos, pero eh, se pervierte y el enemigo lo mete tan sutil que hoy por hoy, yo ya he mencionado esto, la gente común está practicando brujería, está practicando chamanismo y estas prácticas de la oscuridad sin darse ni siquiera cuenta, ¿sí? Y entonces las inclinaciones empiezan a dirigirse por esas cosas porque amablemente, aparentemente, el enemigo las introduce. Entonces, se cree que es algo, usted, bueno, ya sabe, ¿sí? Que no, que las hierbas, que no, que que el palo santo, escuchaba yo por ahí el otro día, y cosas que lo que hacen es apagar la luz del espíritu, ¿sí? Esto, pues, hablándolo directamente, pero ¿cómo se introducen esas prácticas o cómo se introduce el pensamiento? Porque el tema aquí es que donde a usted le llegue, se le llegue a despertar un pensamiento de rebelión en contra del Señor, pues solamente el estar ceñido al Señor y totalmente dependiente nos puede liberar de esa situación, ¿sí? Porque es una red, o sea, el pensamiento que ocurre acá adentro eh, es el lazo, al final de cuentas, para que usted desvíe su, su camino hacia otra cosa que no es la fe verdadera en Cristo Jesús. Entonces, como el pensamiento es algo que nadie más conoce sino nosotros, ¿sí o no? Entonces ahí hay que dedicarle un cuidado en el que no nos permitamos, porque todo esto que hemos estado enseñando en estas semanas se trata de elegir, ¿sí? Se trata de que usted, el Señor le da las armas, le da las herramientas, le alumbra el camino y cada quien elige. Hay gente que está alumbrada, pero elige otras prácticas, ¿sí? Esto creo que lo mencionaba esta mañana el apóstol. Una gran cantidad de las personas que se van a condenar han conocido la luz o han conocido la puerta de entrada. Y esto es bien importante porque delante del Señor nadie va a poder justificar la elección que haga, ¿sí? Entonces, pues usted ya sabe, hay gente que deja totalmente el proyecto que tenía el Señor de maneras exageradas incluso, que se van ya es como al otro lado. Y esto provoca que el Señor nos mire como altivos, ¿sí? Eso es lo que a veces no pensamos. Que una palabra, que un juicio que cada uno de nosotros profiramos, que un pensamiento que no provenga del Señor, el Señor lo mira como altivez. Entonces, pues, no sé, esto es supremamente, eh, es difícil de determinar, ¿sí? Si uno no tiene, si uno no está activo, si el hombre interior de nosotros no está activo, o si el hombre interior no tiene una fuerza aceptable, por lo menos, para discernir, no se va a entender las cosas.
Entonces vamos a ser como una persona más que pasó por la luz, pero que se dejó engañar por la razón que usted quiera, ¿sí? Y esto opera en muchos ámbitos. A veces el enemigo pone, hasta el enemigo trabaja inclusive hasta con el alma, ¿sí? Entonces, que le pone el desánimo, que le pone la cosa, pero todo son elecciones. Por eso les dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Quién lo tiene que guardar? El Señor Jesús no lo va a guardar de eso, ¿sí? Su pastor no lo va a guardar de eso. Y de ahí para abajo, pues, ¿qué vamos a decir? Los familiares, amigos y demás, ¿sí? Usted tiene que guardar y ser muy selectivo en lo que mira, en lo que escucha, en lo que deja que entre, porque las sustancias entran al corazón, nos salpican de alguna manera. Y esto, pues sin que parezca que uno es religioso o algo, esto pasa inclusive con las cosas de la televisión, la música, porque todo eso es impartir, así como nosotros, ¿sí? La alabanza, cuando el Espíritu Santo se mueve, produce libertad, ¿sí o no? Entonces, con el enemigo, pues es lo contrario. Usted puede ser muy siervo de Dios y puede llevar todo el tiempo que quiera. Si le da lugar al diablo, él se le mete, ¿sí? Por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. Quiere decir que es asunto de cada uno de nosotros, por eso es que hay que pedirle al Señor la sabiduría. El diablo se mete en los hogares, el diablo se mete en su pensamiento, se mete en la fe, se mete inclusive a robar hasta lo material, ¿sí? A destruir hasta lo material, quiero decir, el trabajo, la salud, todas las cosas que, pues si vamos a verlo desde la esfera de la vida eterna, pues son lo menos importante, pero aún ahí el diablo trabaja, ¿sí? Entonces, aquí Pablo está advirtiendo y les dice, es de la misma manera, ¿cómo engaña el enemigo? Si uno quiere saber cómo engaña el enemigo, tiene que ver el ejemplo que pone Pablo, que es el de Eva. Y el ejemplo que pone Pablo es que amigablemente la serpiente introduce un deseo o ¿cómo se puede decir? Unas ínfulas o una codicia de tener algo más, que esto se puede traducir a muchas formas, ¿sí? Y pasa hasta en los siervos de Dios. Por eso uno mira a siervos de Dios que empiezan a desechar al que les habló, al que los instruyó, pensando que van a hacer más. Por ejemplo, dígame si eso puede provenir del Señor. No, porque el Señor al contrario, Él no nos da esas ínfulas, no nos abre el apetito de esa manera. Quien lo hace es Satanás. Entonces a veces los pasos que estamos dando tienen un factor de engaño del enemigo. Aún los temas del servicio, uno lo mira sobre todo en el tema de la alabanza, que justamente es el tema por el cual se metió el diablo. Entonces, es como que quieren tener más, ¿sí? La codicia por lograr más, por ejemplo, ¿sí? Las rivalidades, todas esas cosas son el inicio de la rebelión en contra del Señor. Y en este ministerio pues ha pasado eso, que yo supongo que en otros ministerios pasa exactamente lo mismo, y es que las personas que empezaron sirviendo al Señor, por ejemplo, con la música o con cualquier actividad, terminan usando eso mismo como una actividad secular, porque se enamoran de la actividad como tal y entra la codicia de esa situación pervirtiendo el corazón, ¿sí? Ahora, yo no digo que si usted conoció la música en la iglesia, por ejemplo, o cualquier actividad, no pueda desempeñarla de manera profesional, por ejemplo, si se quiere, sí, pero cuidando el corazón, ¿sí? Entonces, si usted mira algo, que usted tiene toda la posibilidad de hacerlo, cuidar qué es lo que entra al corazón, porque a veces pensamos que lo soportamos, pero en realidad no, ¿sí? Y de esto, pues el Señor nos da muchos ejemplos, muchas formas de ver, y una de ellas es el normalizar ciertas cosas.
Entonces, acuérdese siempre de esto. Usted tiene el aval de hacer lo que usted desee, nadie se le va a meter, pero la enseñanza es todo lo que no está en la palabra tiene sus riesgos, ¿sí? Y pues supongo el Señor me está llevando por esto. Yo, si algo me planteé fue no hablar de Navidades en estos dos últimos cultos del año, pero pues bueno, de alguna forma el Señor con este pasaje me trae a este tema. ¿Sí? Usted tiene el aval, si quiere ponga sus luces, ponga lo que quiera, pero acuérdese que todo lo que no esté en la palabra es de dudosa procedencia, ¿sí? Y allá ya cada quien verá pues lo que decide introducir o no a su vida, a su entorno, a su familia, ¿sí? Lo que sí como enseñanza digo es, todo proviene de algún lugar, absolutamente todo, ¿sí? De todo hay un creador, se puede explicar también así. Y si el creador no es el Señor, porque Él ya nos estableció un parámetro general, pero muy, muy, muy detallado también de qué hacer, ¿sí? Entonces mire que no se deje engañar por algunas cosas que el mundo trae, ¿sí? Entonces, hace unos años me decía una persona, no, pero es que qué bonito, Papá Noel. Yo le digo, sí, pero ¿dónde está Papá Noel en la Biblia? O sea, celebre como usted quiera, pero pues si a mí me pregunta, ¿sí? Yo voy a tratar de dirigirle por lo que dice la palabra. Al que le sirva, al que se le acomode esto, pues adelante, ¿sí? Manéjelo de esa manera porque en esas prácticas que se normalizan es cuando el enemigo roba, cuando el enemigo hace sus cosas. Hay gente que está haciendo incluso cultos, ¿sí? A demonios sin darse cuenta, entregando el año que viene inclusive, ¿sí? A las fuerzas espirituales sin darse ni cuenta. Y son a veces hasta los mismos creyentes, ¿sí? Los más engañados son los creyentes. ¿Por qué? Porque los que han conocido la luz son los más susceptibles de que el enemigo tenga afán de pervertir. Entonces dice, no, pero es que eso lo dice el fulano. ¿Y por qué yo le voy a hacer caso al fulano? Si este otro pastor dice otra cosa. Por eso le digo, esto es muy libre. Usted tiene el aval de hacer lo que quiera. La recomendación es trate de pegarse a la palabra en todo lo que haga, que es nuestra mayor garantía, ¿sí? Y entienda las procedencias que de alguna manera todo viene de algún sitio. Eso es todo, ¿sí? Esa es toda la enseñanza eh, para que usted cuide su vaso, para que usted cuide su corazón, porque ahí de él mana la vida, ¿no dice la palabra? Entonces, la preocupación de Pablo era esa, porque él había invertido tiempo a estas personas, porque él era el maestro y se daba cuenta de que es como cuando los papás mandan a los hijos al colegio y llegan con palabras nuevas. ¿Dónde será que escuchó este niño tal cosa? Pues sí, lo escuchó de alguna otra parte, que no fue su casa, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y sobre todo estar pegados a la palabra. Ahí viene la importancia y yo pues no me cansaré de repetirlo porque tengo certeza de que la mayoría de los que están sentados aquí no tienen una práctica de lectura diaria. ¿Sí? Lo que pasa es que uno no saca, ¿sí? Eso no sale a la luz porque eso es su intimidad, pero es así. Y entonces todos los que no tienen una práctica de lectura de la palabra, que es su alimento espiritual, están muy susceptibles de ser engañados. Y pueden ser los siervos que usted quiera. ¿Sí? Y en su boca pueden haber cosas de la doctrina, porque lleva muchos años, por lo que quiera, pero mientras usted no esté pegado a esto, está en el riesgo, se puede decir. ¿Sí? Entonces, hay que ver o hay que analizar por qué lado nos quiere seducir el enemigo. Lo que sí es cierto es que cada uno tiene un punto, ¿sí? O sea, yo no sé si usted se ha dado cuenta de que el Señor trata a las personas justo en lo que más importa. No sé si lo ha podido notar.
con usted mismo o con sus allegados. Yo sí lo he podido notar, que justo en lo que usted más deseaba, eso es lo que el Señor le pone a sufrir, o eso es lo que más el Señor le pide. Y es por eso, ¿sí? Porque de esos deseos, porque a veces de lo que emociona el alma, es donde hay los tropiezos, ¿sí? Entonces, son cuidados de Dios, pero que esto no va a dar abasto si no hay un cuidado personal, ¿sí? Porque la advertencia está, así como en el huerto del Edén, eh, el Señor les advirtió, les dijo, o sea, quiero decir, si Eva y Adán comieron el fruto prohibido no era por hambre, me hago entender. O sea, no era algo que necesitaran en realidad. Lo comieron por que se les abre las ganas, las ínfulas o las codicias que son propias de quién, de Satanás. Porque dice la palabra, él quiso ser igual a Dios. Entonces, a veces nos desviamos por estos puntos. ¿Sí? Hay un pasaje en Primera de Juan que dice algo interesante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Detrás de todo lo que usted oye, detrás de todo lo que usted ve, hay espíritus, ¿sí? De Dios o del diablo, pero los hay. Entonces usted no le crea a todo espíritu. Por eso es que uno debe dudar hasta de los propios pensamientos, porque a veces los propios pensamientos son introducidos por el enemigo, para bien o para mal. Es que tú que vas a estar ahí, si tú tienes capacidades, a lo de arriba, ¿sí? A sentirse más. O si no, al contrario. Y tú con esa pequeñez y todo eso, que al final nos hace caminar hacia otra dirección. Porque si el pensamiento se quedara en un pensamiento, pues digamos que es más fácil la lidiadera con eso, ¿sí? Pero el problema es que nos hace caminar en una dirección y a veces le damos mucha cabida al pensamiento, al desánimo, a lo que sea, y no a la palabra, no a lo que dice el Señor de nosotros o de las situaciones, ¿sí? Entonces, la palabra, que no tengo el pasaje, pero hay un pasaje que habla de que la palabra limpia, ¿sí? El corazón. O sea, solos no nos vamos a poder limpiar. Lo que limpia es la palabra. Lava el pensamiento propio e introduce el pensamiento de Cristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, miren ese tema ahorita de Navidad, carnavales, etcétera. Pruebe si los espíritus son de Dios. No es tan difícil verlo, ¿sí? Mm, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchas doctrinas han salido por el mundo. Hay siervos que se presentan como siervos de Dios y son siervos del diablo, ¿sí? Que meten la zancadilla para que la fe primera, la fe verdadera, termine desviándose, que con el tiempo nos van a hacer soltar. O sea, toda esta enseñanza de Pablo es para mantenerse. Ese era como el objetivo, ¿sí? Porque mire cómo dice otra versión, la nueva versión internacional, dice, desde el capítulo 1 lo voy a leer, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, porque les estaba diciendo Pablo, disculpen si soy molesto por esto que les estoy diciendo, la insistidera que él tenía pues con el cuidado de estas ovejas. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso, ¿sí? O sea, lo que va a querer romper el enemigo es su compromiso con el Señor. O sea, el sentido de, de que usted está en un plan, por ejemplo. Sí se ha dado cuenta que a veces uno de los ataques del enemigo es
hacer pensar que en realidad no hay plan de Dios. Y es una de las primeras cosas que nos hace procurar tener el control a nosotros de las situaciones, porque parece que no hay un plan, porque vemos con lo natural, pero en el creyente que ha recibido al Señor, cuando, mejor dicho, cuando usted recibe al Señor, empieza un compromiso con Él, ¿sí? En el que usted se mantiene en la voluntad o se mantiene esperándolo, también se puede decir. Un compromiso puro y sincero con Cristo, dice esta versión. Y en la Biblia hispanoamericana dice, apartándolos, temo que pervierta sus pensamientos, apartándolos de una sincera y limpia entrega a Cristo. Entonces, lo primero que sucede, usted se ha dado cuenta de pronto cuando, esto yo lo he pensado en estos últimos días de ensayos de las obras y todo lo que vamos a presentar mañana y el 31, que uno mira gente muy dispuesta, ¿no? O sea, que es como, y mira a otra gente que es como que mi tiempo no me lo permito tocar, ¿sí? Y entonces ahí uno se da cuenta de esto que dice Pablo, y es la entrega o el compromiso también, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar si ha habido alguna sustancia que entró que nos está poniendo en una situación que nos repele la presencia o la voluntad de Dios con estas cosas? Cuando a usted le toque, no es que tengo, no sé, tal cosa de la iglesia, no sé, no digo exactamente qué, pero que mi servicio y usted siente desprecio o que no quiero, no me apetece, no está en mí, le aseguro que es porque algo ha entrado, porque cuando uno está limpio, cuando el vaso está limpio, es fácil acudir. Antes es necesario y es el hambre por buscar al Señor, ¿sí? Es el hambre por servirle, el hambre por lo de Él, ¿sí? Entonces, cuando las cosas empiezan a quedar en un segundo plano, es porque alguito ya se está metiendo ahí que va a leudar pues su cuerpo, su mente, la masa que, que debe conservarse en una pureza, ¿sí? Entonces, acuérdese que el enemigo engaña de muchas maneras y que generalmente nos coge a cada uno con lo que justamente nos es el punto débil, con el área anímica, con el área sentimental, con el área laboral, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando usted tenga un pensamiento, una salida, una reacción, considérese a sí mismo, no delante de los otros, porque si no usted va a decir, no, es que cómo me voy a dejar, es que cómo voy a permitir, es que cómo no voy a pensar esto. Pero si usted se considera a sí mismo delante de Dios, se va a dar cuenta que en más de una oportunidad conviene más quedarse callado y aceptar ciertas condiciones para que usted pase aprobado delante del Señor. Por lo que decimos, porque las razones no ayudan, ¿sí? Pero esta postura de temor del Señor, de si yo voy a proferir un juicio, primero lo digo, Señor, ¿qué pensarías tú de este tema? ¿Cómo me estoy tragando yo a esta persona o cómo estoy pasando a esta persona? No, que no hace, que no aporta, que usted puede tener muchas razones, que me fastidia, que me molesta, sí, pero delante del Señor, ¿quién es el que va a quedar aprobado o desaprobado? ¿Sí? Esto nos ayuda a nosotros a orientarnos, porque para eso es, ¿sí? Yo conozco gente que sabe mucha palabra, pero que la palabra no lo orienta y es porque no hay espíritu, es decir, porque no hay dependencia y búsqueda del Señor. Entonces, Pablo pues estaba en esta tarea como de advertir de que no se extravíen de la fidelidad a Cristo, de la entrega al Señor. Por eso en otra parte les dice que se vuelvan al inicio de la relación con el Señor. Y más de uno de nosotros tiene que mirar esto también, porque hay
puntos de la relación con el Señor que están o que estuvieron, pero que si usted no las cuida, se van y no regresan. ¿Sí? La esperanza, por ejemplo, es una de ellas. Por eso es que hay gente creyente, siervos de Dios, que uno les dice, oremos, y la sensación interna es como, no hay ya esperanza, no hay esperanza de que el Señor mueva algo a favor, o el gozo, y bueno, y de ahí para adelante las cosas que usted conoce, ¿sí? Porque no hay eso. Entonces, hay cosas que se van y no vuelven. Una de esas es la limpieza del corazón. Es más fácil ensuciar que limpiar el vaso. Por eso es que hay que cuidarlo. Vamos a darle gracias al Señor. Le damos gracias, Señor, por este momento. Permíteme bendecir a quienes colocan sus tributos en tu altar. Venimos delante de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que tu espíritu fluya, Señor, dentro de nosotros, que traiga el discernimiento para no creer a todo espíritu, como dice la palabra, sino probad aquellos espíritus que son de Dios. Despierta, Señor, el espíritu dentro de nosotros, que podamos estar alertas, que podamos discernir la verdad, que podamos estar sobrios, Señor, para elegir. Limpia nuestro vaso, Señor. Te pedimos perdón por todo pensamiento que te ha desagradado, por toda altivez. Límpianos más y más, Señor. Derrama tu presencia, Señor, tu gracia sobre nosotros. Lávanos. Hoy nos tomamos de tu mano, Señor. Toda inquietud la colocamos delante de ti. Muévete, Señor. Despierta el espíritu. Ministra, Señor. Para siempre